Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. La humedad es uno de los grandes problemas que se suelen padecer en muchas casas. Es necesario un cierto grado de humedad en el ambiente, pero cuando este es demasiado grande y empieza a afectar a las paredes, a los techos de la casa, se convierte en un verdadero problema. Y no solo por lo antiestético de contar con manchas en las paredes, sino también porque esto implica la formación de hongos o microorganismos que pueden resultar peligrosos para la salud. Existen diferentes tipos de humedad. Más que de humedad, deberíamos hablar de tipos de humedades. Lo ideal es comenzar a actuar sobre ellas desde el mismo momento en el que las detectemos, para que el problema no se agrave. Existen diferentes tipos de síntomas que nos indican que hay algún tipo de humedad en nuestro hogar. En primer lugar, podemos mencionar el detectar la formación de vaho en los cristales de ventanas o espejos. Eso nos habla de un exceso de humedad en el ambiente debido a la condensación. Puede ser causante de enfermedades en las vías respiratorias. También podemos encontrar la aparición de manchas de moho en las esquinas de las paredes o los techos. Esto es peligroso porque las esporas que crean los hongos pueden llegar a causar infecciones respiratorias. Otro síntoma puede ser que se desprendan trozos de yeso o de pintura de las paredes, bien en las externas o las internas. Esto, además, puede ir acompañado de la formación de salitre en la pared. Por lo general, todos estos problemas se deben también a la condensación. La humedad por condensación puede tener diferentes causas. Se puede producir por estancamiento al ducharnos, al planchar e incluso al cocinar, porque generamos humedad, y si ésta se acumula, puede ser un problema. En general, esta puede deberse a causas variadas, algunas fácilmente solventables y otras no tanto. Por ejemplo, puede que ventilemos las estancias de manera insuficiente o que no estemos utilizando bien la calefacción. Pero también puede que el aislamiento térmico de las ventanas no sea el adecuado, que la calefacción no se ubique en el sitio correcto o que en el edificio existan defectos de construcción. Una solución es instalar ventanas con un buen aislamiento térmico. Vivir en una casa con humedad excesiva puede ser causa de problemas importantes para la salud. Estos pueden ir desde padecer asma, sinusitis, cefaleas u otras enfermedades del aparato respiratorio. Por eso, es fundamental encontrar soluciones cuanto antes. Estas pasan por llevar a cabo acciones como instalar ventanas que proporcionen un buen aislamiento térmico. De este modo, protegeremos el interior de la vivienda de contraste de temperatura existente entre el interior y el exterior. ¿Cómo ventilar la casa para prevenir la humedad? La ventilación es un aspecto muy destacado para evitar la humedad en casa. Lo recomendable es ventilar un mínimo de 5 o 10 minutos al día. Lo mejor es hacerlo mediante la corriente cruzada, porque con esto se consigue que el aire se renueve en muy poco tiempo por completo y se reduzca la pérdida energética, ya que las paredes y los techos no llegan a enfriarse por completo. Además, los deshumificadores pueden ser una importante ayuda. Utilizar un deshumificador es otra forma muy efectiva de luchar contra la humedad producida por la condensación. Se pueden colocar especialmente en los lugares de la casa que resulten más húmedos, como los baños o cocinas. Se trata de conseguir que la humedad del ambiente se sitúe en valores por debajo del 50%. En todo caso, la humedad por encima de niveles de 60 puede llegar a ser perjudicial. En general, usar estos humificadores durante 2 o 3 horas al día sería suficiente. La humedad producida por infiltración es más problemática.
Es más difícil lidiar con la humedad si se produce por problemas de infiltración. Esta puede ser lateral o subterránea, y es habitual si las paredes de la estancia están en contacto directo con la tierra, es decir, por debajo del nivel del suelo. Puede tener consecuencias graves e incluso afectar a la estructura de la casa, ya que provoca un desgaste de los materiales de construcción. Por supuesto, también afectará a los muebles y causará importantes daños estéticos, además de hacer que necesitemos aumentar el tiempo de uso de la calefacción. En algunos casos, habrá que realizar obras. Lidiar con la humedad en estos casos también es posible, pero implicará la realización de obras más importantes. Podemos comenzar controlando que los desagües no presenten ningún tipo de obstrucción que haga que el agua se esté acumulando en un lugar inadecuado. También debemos revisar la presencia de goteras o de otro tipo de filtraciones de agua. Hay que averiguar la causa última de la humedad antes de emprender medidas. Las manchas de humedad en el centro de las paredes o en otros puntos destacados pueden ser indicativo de una pérdida en alguna de las cañerías de agua del domicilio. Antes de tratar de solucionar el problema en la pared, es importante comprobar que esta no es la verdadera causa. Por último, si el problema está en las paredes, podemos tratar de darles un revestimiento aislante en la parte interna. Existen diversos tipos de tratamientos. Además, le sumaremos la aplicación de una pintura antihongos, que en estos casos es más que efectiva. Como hemos dicho anteriormente, los niveles ideales de humedad están entre el 40 y el 60%. Los estudios científicos aseguran que el nivel medio adecuado de humedad, que resulta saludable en una casa, tiene que encontrarse entre el 40 y el 60% de humedad relativa. Aunque también es cierto que superar el 50% ya supone algún que otro riesgo. Si los niveles son más bajos, puede dar lugar a la aparición de bacterias o virus que afecten a nuestras vías respiratorias. Pero si son superiores, dará lugar a la aparición de hongos y mohos que también causan problemas para la salud. Los niveles de humedad no afectan solo a las personas, también a los animales y a las plantas que se encuentran en el interior de la vivienda, además de tener efectos sobre el mobiliario. En cualquier caso, es un problema importante que se debe tratar de solucionar antes de que se agrave.